Bienvenidos a esta clase en donde vamos a ver cómo determinar la fórmula de la distancia que existe entre dos puntos dados. Vamos a suponer un punto 1 y un punto 2. Generalmente conocemos que existen distancias entre un punto y un punto y diferentes maneras de calcularlo. Una de las maneras más comunes de hacerlo es con la fórmula de la distancia. Supongamos que tenemos dos puntos. Vamos a llamar un punto 1 y un punto 2. Ese punto 1 y ese punto 2 van a tener unas coordenadas. Vamos a decir que ese punto 1 tiene unas coordenadas x1, y1. Y ese punto 2 tiene unas coordenadas x2, y2. Noten aquí que este subíndice x2 y x1 deben de ser diferentes entre ambos puntos. ¿Por qué? Porque no podemos tener el mismo subíndice. Por ejemplo, decir aquí tengo x1 y y1 y aquí tengo x2, x1 y y1. ¿Por qué? Porque en realidad estaríamos hablando del mismo punto. Estaríamos hablando de la misma coordenada. Entonces, por eso se cambian esos pequeños subíndices, ¿sí? Y vamos a suponer que este punto 1 y este punto 2, pues son dos puntos distintos en un plano XY. Y de aquí deducimos que es un plano XY. ¿Por qué? Porque tenemos dos coordenadas, una coordenada para X y una coordenada para Y. Lo mismo para el otro punto, tenemos una coordenada para X y una coordenada para Y. Entonces estamos trabajando en un plano bidimensional o estamos trabajando en el plano R2, ¿sí? Y en este caso es el plano XY por el nombre de las variables. Muy bien, entonces, dicho esto, sabemos que estos dos puntos no están en una recta vertical ni en una recta horizontal. O sea que los dos puntos no se encuentran sobre una misma recta, ya sea vertical, o sobre una misma recta, ya sea horizontal, ¿sí? Entonces están en rectas totalmente diferentes. No corresponden, no tienen están en el mismo eje, no están en el mismo eje, y en consecuencia esos dos puntos generan la formación de un tercer punto, ¿sí? Ese tercer punto lo vamos a llamar P3, pero este punto 3 va a compartir las siguientes coordenadas. Va a compartir el x1 del punto 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar en el mismo eje vertical, en la misma línea vertical. Permítanme hacerlo de otro color. Va a estar aquí, ¿sí? Y va a compartir también la coordenada del y, pero del punto 2, porque va a estar en la misma línea horizontal, ¿sale? Entonces, comparte el x1 del punto 1, el y1 no lo comparte, pero comparte el y2 del punto 2, x1, y2, ¿sale? Entonces, en consecuencia, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, pues son vértices de un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Bueno, si trazamos ahora esta línea hacia acá, del punto 1 al punto 2, pues tenemos que son vértices de un triángulo rectángulo. Recuerden que se llama triángulo rectángulo porque si complementamos aquí con esto, pues esta figura, toda esta figura nos da un triángulo, un rectángulo, perdón, ¿sale? Y este pues es un triángulo rectángulo, ¿sale? Entonces, vamos a quitar eso de ahí. Y una vez visto esto, vamos a observar otra cuestión, que el punto 3, del punto 3 al punto 2, que es, hay una distancia, esa distancia es una distancia horizontal.
y la distancia del punto 3 al punto 2 la vamos a conocer como la diferencia de las distancias en x. En este caso tenemos x2 y x1. Y siempre tomamos el que está más lejos del origen. Supongamos que el origen está por aquí. Nuestro origen es este. Entonces, el más lejano al origen, pues es el x2. ¿Sale? Es decir, de este punto, entre este punto y este punto, el más lejano es este de aquí, que es el que corresponde al del x2. ¿Sale? Entonces tenemos que es x2 menos x1. Entonces tomamos la distancia más lejana al origen y luego la más cercana. x2 menos x1 con valor absoluto. ¿Por qué con valor absoluto? Bueno, porque recuerden que no existen distancias negativas. Por eso colocamos esa parte del valor absoluto. Las distancias negativas no aplican para estas cuestiones. ¿Sale? Ahora hacemos lo mismo, pero para el eje vertical. En el eje vertical tomamos cuál es la distancia más lejana al origen en términos de la y. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué pasa si lo ponemos así? Bueno, si en el eje de la y tenemos que el y2 menos y1. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. y2 menos y1. ¿Cuál es la distancia más lejana al origen en este punto? Bueno, pues en este punto es el y1 y el más cercano pues es el y2, ¿sí? y1 menos y2. Entonces vamos a descubrir que si usamos que asignamos valores a y1 y a y2, vamos a tener que la diferencia va a ser negativa. Y si lo hacemos, los mismos valores son asignados a este, la diferencia es positiva. Por lo tanto, por términos de convención o por convención, para siempre empezar con con el punto número 2, entonces, o con el subíndice 2, vamos a dejarlo con y2 menos y1. ¿Vale? Entonces, para que siempre queden como ordenaditos así en el mismo orden. ¿Sí? La distancia y, bueno, para esto ya tenemos que esta distancia de aquí hasta aquí está dada por y2 menos y1, esta de aquí, pero hay una distancia que es que no está ni en horizontal ni en vertical, está en una diagonal y a esa distancia vamos a llamarla d. Entonces d va a ser igual a, y vamos a poner que el valor absoluto de x2 menos x1 elevado al cuadrado más el valor absoluto de y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo aquí es elevar. Le estoy diciendo que la distancia va a ser igual a esta más esta y cada uno al cuadrado. Y todo lo elevé al cuadrado. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, que es la representación de eso, esto representa el teorema de Pitágoras. Si recordamos por ahí, c cuadrada igual a b cuadrada menos c cuadrada, y de aquí hacemos respectivos despejes, ¿sí? Considerando lo de la parte del teorema de Pitágoras, pues el cuadrado de todo número real es igual al cuadrado de su valor absoluto. Entonces podemos reemplazar los signos del valor absoluto, estos de aquí, los podemos reemplazar por paréntesis, ¿sale? Y entonces vamos a tener que es d cuadrada es igual a x cuadrada menos x1 al cuadrado más y cuadrada menos y1 al cuadrado, ¿sí? Y este cuadrado pues calculamos pasa del otro lado como una raíz cuadrada
Esto es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos x1, perdón, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, y vean cómo aquí resalta lo que mencionábamos de aquí, de esta parte de poner primero el y2. ¿Por qué? Porque si no, aquí se nos vería x2 menos x1 y y1 menos y2. Pero en realidad, pues se ve mejor como este orden, ¿no? X2 menos x1 y y2 menos y1. Entonces, de aquí deducimos que la fórmula de la distancia sale directamente de esta ecuación, de la ecuación de aquí, ¿sale? Y esa fórmula pues está dada que como la distancia de un punto 1 a un punto 2 es igual a, aquí tenemos la comita, es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y así es como se determina la distancia entre dos puntos P1, X1, Y1 y P subíndice 2, X2, Y2, cualesquiera en un plano XY. ¿Sale? Y bueno, pues aunque esta fórmula fue deducida para dos puntos que no estén en, eso es importante, esta fórmula fue deducida para dos puntos que no estén en una recta horizontal o vertical, ¿sí? Pero también, no porque haya sido para ese caso, no sea válido para cuando están en el mismo eje. Entonces puede llegar a ser válida para esos casos, ¿sale? Entonces, puede ser que si tenemos nuestro punto 1 aquí y nuestro punto 2 acá, es decir, que están sobre el mismo eje, también podemos utilizar esa fórmula. Bueno, vamos a dejar esta clase por terminado y nos vemos en la siguiente.